Ex Libris, un libro, un autor. Ex Libris, un libro, un autor, es un espacio para conocer a los autores de las diferentes áreas del conocimiento de nuestra alma mater. Acompáñanos a una charla con ellos en la que conectarás con letras de su autoría. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ex Libris, un libro, un autor. Mi nombre es Idalí Velázquez y como siempre es un gusto estar aquí donde podemos platicar y tener un poco más de interacción con los autores de los libros con los que contamos en Editores Watch. En esta ocasión platicaremos de la obra Bienvenido al Caos, Alberto Carlos, Apuntes biográficos y literarios. Alberto Carlos fue un artista plástico que exploró con éxito diversas técnicas y temáticas durante sus más de 50 años de trayectoria profesional. En 1968 asumió la dirección de Bellas Artes de la UACH y me gustaría destacar que realizó un importante número de exposiciones, así como el diseño del escudo y la escultura denominada El Hombre Nuclear, en el Tecnológico de Chihuahua. Una de las obras más importantes de Alberto Carlos fue la pintura Conocer el Derecho, Servir a la Justicia, la cual se encuentra ubicada en el mural del vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues ¿quién mejor para platicar de él y de este libro que su hijo, quien nos acompaña en esta ocasión, el maestro Luis Iván Carlos Hernández, quien es comunicador, funcionario público y promotor cultural chihuahuense? Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Idalí, muchas gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes y un saludo a todo el personal de Editores Watch. Muchas gracias. Pues para comenzar me gustaría que nos platicara cómo surge el título de este libro. ¿Fue usted quien decidió o su papá? Bueno, mi papá falleció ya hace 22 años, murió en el año 2000, pero en este libro, la parte biográfica del libro, el libro está dividido en dos partes, que es la parte de la biografía, la autobiografía de mi padre, y la parte de la columna satírica que él tenía en Novedades de Chihuahua y después en la revista Tarahumara, que se llamaba Al Filo de la Tijera. O sea, son las dos secciones del libro, básicamente. Y la introducción a cargo de Jesús Chávez Marín, por supuesto. Dentro de lo que es la autobiografía, que está basada en un audio, en el audio de un video que yo le tomé, un testimonial que yo le tomé por allá por el 95, más o menos. Le tomé un testimonial en video y de ahí, del audio de ese video, que es un video como de unas 2 horas y fracción, sale lo que es la autobiografía. O sea, yo hice la transcripción y la edición de ese audio, pues, quitándole las partes, los vicios orales y todas estas cosas que luego estorban en la lectura y editándolo de modo que fuera legible. Entonces generé lo que es una autobiografía, como si lo estuviera narrando su propia vida escrita, ¿no? Entonces, dentro de ese audio hay una frase de él donde habla de su personalidad, de que a él no le gustaba ser el mismo todos los días, le gustaba estar siempre cambiando y que su pintura reflejaba eso y todo eso. Entonces remata esa parte diciendo bienvenidos al caos. ¿Sí? Entonces esa fue mi propuesta de cuando surgió la oportunidad de llevarlo ya a las páginas de un libro, este texto, a través de Editores Watch, que muy amablemente me hicieron la invitación para editar este libro. Me dijeron, ¿y cómo le ponemos al libro? Y me acordé de la frase. Me gustaría que se llamara Alberto Carlos, Bienvenidos al Caos. Okay. Lo dejaron en singular, Bienvenido al Caos, por una situación ahí de derechos de autor. Creo que al momento de registrarlo, lo registraron, le quitaron la S, no sé por qué, entonces, pero era Bienvenidos al Caos, pero quedó como Bienvenido al Caos. Y se oye muy bien también. Se oye muy bien. Escuchabas. Sí, leía que, bueno, él constantemente iba cambiando sus pinturas por lo mismo, porque dice, yo no me puedo quedar, o sea, qué aburrido, ¿no? Estar siempre con lo mismo, pintar y pintar lo mismo. ¿Qué podemos encontrar en este libro? ¿Qué mensaje nos deja Alberto Carlos a través de sus apuntes biográficos y literarios? Pues un testimonial de vida de una persona que siempre luchó por sus ideales de artista, ¿verdad? Él siempre fue un artista en toda la extensión de la palabra. Decía, hay un texto por ahí de José Fuentes Mares, que fue su compadre, donde decía José Fuentes Mares que decía, yo no me puedo imaginar a Alberto Carlos en otra situación ni en otra actividad que no sea la de pintor. O sea, mi papá era pintor de tiempo completo.
Él decía en tono de broma que él le hubiera gustado ser chef, porque también cocinaba muy bien, pero no, pues en realidad su carrera siempre fue la pintura, tanto como creador, como maestro, como promotor. Siempre su área fue las artes visuales, la pintura y la escultura, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el libro, pues es eso, es ese testimonial de vida, de cómo él decidió dedicarse a eso, desde cuándo descubrió que tenía dotes para eso, y pues todo su trayecto, todo lo que él tuvo que vivir para llegar a un momento ya de consagración como artista. O sea, mi padre fueron 50 años de artista de vida profesional. A partir de que y estamos hablando a partir de que se tituló en la Escuela de San Carlos en México, que fueron 50 años. Todavía antes de eso, pues él desde niño, desde adolescentes ya pintaba, ¿no? Pero como profesional de la pintura duró 50 años. Entonces, imagínate lo que puede vivir una persona en 50 años de trayectoria y sobre todo que pasó por unas etapas muy interesantes de nuestra historia, ¿no? Todos los años 50, los 60, él vio nacer a la Universidad de Chihuahua, vio nacer a la hoy Facultad de Artes, antes Instituto de Bellas Artes, lo dirigió 8 años, lo salvó, porque sí, Bellas Artes lo iban a quitar y mi papá encabezó un movimiento de rescate de Bellas Artes y el rector en ese entonces le dijo, pues a ver, si tanto lo defiende, a ver, diríjalo, y lo dirigió 8 años, con mucho éxito. Entonces, toda esa parte, su encuentro con David Alfaro Siqueiros, por ejemplo, que es muy interesante, que está ahí plasmado, toda la época, él nació en medio de la Guerra Cristera, también da testimonio de eso, de todo lo que él vivió, de todo lo que sus sentidos devoraron en ese momento de niño, ¿no? De su primera infancia, él tenía recuerdos muy vívidos de eso y lo plasma también ahí en esa biografía. Y eso aunado a que su forma de decir las cosas siempre era muy amena. O sea, mi papá no era nada solemne, era muy ameno para conversar. Entonces, pues esa biografía refleja también esa parte, ¿no? Sí, platicaba que se le daba mucho hablar como que en público, ¿verdad? Sí. Que en varias ocasiones participó y él era el que se subía y hablaba así enfrente de todos. Lo mandaban al ruedo siempre, lo mandaban al matadero. Cuando tenían que defender algún punto o algo en algún mitin, siempre lo echaban por delante a él. Sí. Sí. Bueno, la otra parte del libro, la segunda mitad del libro, que es el compendio de la columna satírica que él tenía, que se llamaba Al filo de la tijera, el nombre lo dice todo. Era una columna donde él se burlaba de todo, donde él se agarraba cotorreo de todo lo que pasaba en ese momento, ¿no? Es un poco coyuntural, algunas personas no le entenderán mucho porque habla de temas que de ese momento, estamos hablando de principios de los 80s, y bueno, pues algunos temas de la columna pues, no son muy entendibles para la gente actual, ¿no? Pero pues hay personas que sí vivieron ese momento, que lo leen y se les viene a la memoria todo lo que pasaba en esos momentos, de manera pues muy amena y muy chusca, ¿no? Sí, yo sí llegué a leer, unos que sí me dieron mucha risa y luego, ay, sí. qué ocurrente. Sí, hay unos que tienen que ver más con la condición humana, ¿no? En general, que con temas coyunturales, también esos son atemporales, esos se pueden entender en cualquier momento, en cualquier persona, ¿no? Sí, quería preguntarle, ¿cómo fue para él el conocer a grandes pintores como a David Alfaro Siqueiros, Orozco, ¿verdad? Sí, a Orozco no lo conoció personalmente, pero sí yo creo que era el que más admiraba de todos ellos, de todos los grandes de la escuela de la plástica mexicana, de lo que fue la primera mitad del siglo XX. Yo creo que al que más admiraba era a Orozco. Y fíjate, yo tuve la fortuna, yo me fui a estudiar a Guadalajara en los 90s, y en Guadalajara está el Hospicio Cabañas, que es donde está la obra cúspide de Orozco, que es El Hombre de Fuego. Okay. Es una cúpula donde está un hombre en llamas. Muy, muy, muy bello, muy bella imagen, y muy dramática. Y yo no quise entrar a ver ese mural hasta que no fuera mi papá de Guadalajara y entrar a verlo con él. Y se me hizo, fue una vez a visitarme y fuimos juntos a ver El Hombre de Fuego y me explicó toda la cuestión, la técnica y todo, y hasta así detalles de cómo lo hizo. Orozco estaba casi ciego cuando hizo esa pintura. Para lograr esa perspectiva, estando con unos lentes de fondo de botella,
de casi más de 1 centímetro de espesor, ¿verdad? Y eso me lo platicaba él de Orozco. Y bueno, le tocó trabajar directamente, cuando era estudiante, le tocó trabajar con Juan O'Gorman, que también fue un gran pintor, el que pintó el mural de la biblioteca de la UNAM, ese mural gigantesco que está en la biblioteca de la UNAM. Mi papá participó en ese mural, porque O'Gorman es un mural que es de mosaico, entonces O'Gorman hizo el proyecto y contrató jóvenes estudiantes destacados de San Carlos para que hicieran ya lo que es el montaje del mural. Entonces mi papá fue uno de esos estudiantes. Y con Rivera y con Siqueiros, no trabajó personalmente con ellos, pero sí trabajó con él y Campobello en las escenografías que le diseñaban Siqueiros y Rivera. O sea, ellos diseñaban las escenografías y los estudiantes eran los que hacían la escala ya a lo que es el telón, ¿verdad? A lo que es el telón del escenográfico. Entonces mi papá trabajó también en eso. Entonces pues ese fue el vínculo que él tuvo con los grandes de esa época. Fue alumno de José Chávez Morado, por ejemplo. Se agarró del chongo con María Izquierdo en el radio, que fue donde conoció a Siqueiros esa vez. Sí. Y entonces, sí. Pues toda esa parte de la historia de la plástica y de México, a él la vivió. A él le tocó defender junto con otras personas el mural del Hotel del Prado cuando lo querían destruir, porque Diego Rivera hizo la bromita de ponerle ahí con letras rojas, creo en alguna parte, Dios no existe al mural. Entonces, pues en una sociedad tan católica como la mexicana, claro, pues lo querían linchar y querían destruir el mural. Entonces mi papá junto con otros estudiantes y gente del arte se pusieron como frente, se pusieron como trinchera a defender el mural, les llovieron pedradas y todo, también esa parte la vivió, ¿no? Entonces, ya estando acá en Chihuahua, cuando López Mateos encarcela a David Alfaro Siqueiros, mi papá hace una protesta en la Plaza de Armas, aquí en Chihuahua, una protesta de un solo hombre en contra del encarcelamiento de Siqueiros, y también le llovieron piedras. ¿Todo esto lo podemos encontrar aquí en el libro? Algunos de estos pasajes sí, otros no, pero sí. Está muy interesante. Sí. Habrá que sacar otro, Sería padre sacar uno, pero eminentemente anecdótico, ¿no? Ajá. ¿Cómo es involucrarse en la edición y recopilado de un libro ajeno a usted? ¿Cómo? Bueno, pues no es ajeno, porque pues es mi padre, ¿no? Bueno, entonces, fue una experiencia muy grata. Yo aporté los materiales, ¿verdad? Yo aporté todos los materiales, imágenes, los textos. El texto ya tenía cierta curaduría, ya tenía cierto trabajo de edición, pero bueno, el personal de aquí, de editores de la Watch, pues hicieron ya la parte del trabajo ya propiamente editorial, ¿verdad? La curaduría del libro, el decidir qué iba primero, qué iba después, todo esto ya lo decidieron ellos. Me mandaron ya un demo, una maqueta del libro, yo la revisé, les hice alguna que otra corrección o agregado, y también aportamos ahí, hice la gestión para que José Lucero nos facilitara la imagen que sirvió como portada. Es un bellísimo cuadro de José Lucero, que fue alumno de mi papá, su alumno más destacado, mi padre lo decía, que era su alumno más destacado, y bueno, era casi como su hijo, ¿no? Entonces Lucero le hizo ese retrato muy bonito que lo tenemos en la casa, y bueno, nos dio el permiso de utilizarlo como portada del libro. Esa gestión también yo la hice, y bueno, pues ya fue pues todo el proceso natural de un libro hasta que ya se hizo la presentación, donde también estuvimos por ahí presentes, ¿verdad? Que muy amablemente nos acompañaron en la presentación del libro el maestro Chávez Marín, el maestro Luis Nava Moreno, que fue editor del suplemento donde se publicaba El Filo de la Tijera en su momento, el Ágora me parece que se llamaba, sí, el Ágora, y bueno, pues ese fue básicamente lo que es el proceso de elaboración de este libro, ¿verdad? Ok, ¿cómo fue para usted, o sea, sí, ser hijo de Alberto Carlos, en cuanto a lo mejor que él quería guiarlo profesionalmente a lo que él se dedicaba y usted eligió otro rumbo y todo eso? Mi papá nunca me exigió que me dedicara a la pintura. De hecho, él decía, mejor no te dediques, no me gusta la competencia. Decía de broma, ¿no? No nací yo con dotes para la pintura. Okay. Honestamente, no se me dio. No se me dio, pero yo soy comunicólogo de profesión, y a través de mi carrera y desde mi carrera entré a lo que es la promoción cultural,
Y bueno, pues me he dedicado a eso los últimos 25 años, a la promoción cultural, ¿verdad? Y me dicen, ¿y tú no seguiste los pasos de tu padre? Les digo, no, yo me dedico a quitarle las piedras del camino a los que lo siguieron. Ese es mi trabajo. Entonces, a eso me he dedicado, me gusta mucho la promoción cultural. Si mi padre hubiera tenido un promotor cultural a su lado, su carrera hubiera sido muy diferente, ¿no? Uh-huh. Mi papá no tuvo una persona que lo promoviera, él se promovía solo, hacía todo él solo, él hacía sus gestiones, sacaba sus permisos, hacía todo lo que tenía que hacer, lo hacía él. Uh-huh. Entonces, y obviamente pues se dedicaba a pintar también, pero imagínate si hubiera tenido alguien que lo promoviera, que le hiciera toda esa talacha y él nada más se hubiera dedicado exclusivamente a crear, pues tendría otra historia sería, ¿no? Sí, claro. No sé si, bueno, ya para concluir, ¿gusta agregar algo más, invitar a la audiencia? Bueno, pues invitar a la audiencia de este programa a adquirir este libro, a leerlo, a disfrutarlo de su lectura, ¿verdad? Es un libro muy ameno, es un libro que da testimonio de una persona que vivió intensamente etapas muy importantes de la historia del arte mexicano, ¿sí? Porque hablar de Alberto Carlos no solamente es hablar de un pintor chihuahuense, es hablar de un pintor mexicano, porque vivió la escuela de la plástica mexicana, que fue pues la que dio origen a pues la gran historia de las artes plásticas en México, ¿no? Uh-huh. Ya había antes de la plástica mexicana, había otros exponentes, ¿verdad? Importantes, ¿no? Guadalupe Posada, por ejemplo, el gran grabador, o José María Velasco, el pintor de paisajes, ¿no? Pero a partir del muralismo y toda esta escuela, surge esta generación de alumnos de esos grandes pintores a la que pertenece mi papá. Mi papá fueron los herederos de esa playa de pintores, escultores y artistas plásticos que encabezaron en su momento Siqueiros, Rivera y Orozco, ¿no? Sí, sin mal no recuerdo, algo hacía mención de que con él, bueno, fue cuando empezaron las exposiciones de pintores, o sea, nunca había habido. Sí, aquí en Chihuahua no había un movimiento plástico, y bueno, entre él y Aarón Piñamora, que en paz descansen ambos, ojalá estén brindando ahí arriba, ellos iniciaron esto. Piñamora inició lo que fue la Escuela Libre de Artes Plásticas, y entonces llamó a mi papá para que la dirigiera. O sea, la creó Piñamora, pero mi papá la dirigió. Uh-huh. Y la primera gran exposición que hicieron fue en el vestíbulo del antiguo Teatro de los Héroes, allá en los 50s. Y ahí empezó todo. De ahí se detonó ya prácticamente todo el movimiento plástico ya contemporáneo de Chihuahua, ¿no? De esa Escuela Libre de Artes Plásticas. Ya después se crea lo que es el Instituto de Bellas Artes, y ahí es donde se traslada pues toda la cuestión académica de las artes plásticas que prevalece hasta la fecha, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a que lean este libro tan interesante y nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y estar aquí. Gracias, Idalí. Les recordamos que pueden encontrar este libro en la librería de la UACH, ubicada en el Centro Cultural Los Laureles, anteriormente CIDECH, frente a la estatua de Pancho Villa. Estás escuchando Ex Libris. Un libro, un autor. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos les haya gustado. Les recordamos seguirnos en las redes sociales de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y estar pendientes. Los esperamos en el próximo episodio. Ex Libris es una producción de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua.